Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. En algún momento, sin que lo sepas, has tocado algo creado por una familia que controló el acero, fabricó cañones, levantó imperios y también ayudó a construir cámaras de gas. ¿Cómo es posible que una familia que utilizó a más de 55.000 esclavos durante una guerra aún influya en el mundo moderno? ¿Cómo lograron sobrevivir al colapso de los regímenes, a los juicios, al desprecio e incluso conservar su riqueza? Esta es la historia de una dinastía que convirtió la guerra en un negocio, que cambió de nombre para esconder su pasado y que de alguna manera sigue viva entre nosotros. Durante siglos, el apellido Krupp fue sinónimo de poder, no solo de poder económico, sino también político y militar. Desde su mansión en la ciudad de Essen, emperadores, reyes, banqueros y generales acudían a sus puertas para cerrar acuerdos que definirían el destino de países enteros. Porque una sola familia podía. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. ¿Influir en el curso de guerras y economías? ¿Qué clase de pacto debía existir entre ellos y el Estado para mantener ese dominio? El emperador Guillermo primero llegó a decir que Krupp era una institución nacional, un reconocimiento que no se otorgaba a una persona, sino a una fuerza que ya formaba parte del alma de Alemania. El acero de Krupp se convirtió en el músculo de los ejércitos. En la Primera Guerra Mundial, sus proyectiles y blindajes se desplegaron en cada frente del conflicto. Cuando el humo de las batallas se disipó y Alemania yacía en ruinas, la familia no cayó con ella. Al contrario, creció. El imperio Krupp se expandió como un organismo vivo que se alimentaba de la destrucción. Llegó a poseer 87 complejos industriales, controlar más de 110 empresas y mantener participaciones en más de 140 corporaciones adicionales solo dentro de Alemania. Fuera del país, tenían influencia en casi toda Europa. Poseían más de la mitad de las acciones de 41 plantas extranjeras. El poder de esta familia no se limitaba a la economía. Era estructural, político, casi espiritual. Era una red que ataba naciones. Pero lo verdaderamente inquietante no es solo la magnitud de su poder, sino su resistencia. ¿Cómo sobrevivió un imperio así, después de haber colaborado directamente con el régimen nazi? ¿Cómo fue posible que los responsables de armar al dictador más sanguinario del siglo XX conservaran su fortuna, su empresa y su reputación? La respuesta no se encuentra solo en la historia reciente, sino en el alma misma de la familia, forjada desde siglos antes. Porque los Krupp no nacieron como industriales, sino como oportunistas. En los años oscuros de la peste, cuando el miedo y la muerte recorrían Europa, un hombre llamado Arndt Krupp vio oportunidad donde los demás veían desastre. Compró tierras a familias que huían de la enfermedad por unos pocos centavos. Mientras el mundo se desmoronaba, él edificaba su fortuna sobre los restos del miedo ajeno. Ese fue el primer ladrillo del legado Krupp, la habilidad para convertir el sufrimiento en ganancia. ¿Podría alguien haber adivinado entonces que aquel pequeño comerciante daría origen a una dinastía que armaría a imperios y decidiría guerras? Pasaron generaciones hasta que en el año 1811, un descendiente llamado Friedrich Krupp decidió que el hierro ya no bastaba. Quería dominar el acero, ese nuevo metal del futuro. Pero el acero de crisol era un secreto bien guardado por los británicos. Nadie fuera de sus talleres conocía la fórmula. Friedrich dedicó su vida a descubrirla, gastó su fortuna, se endeudó y aún así persistió. ¿Por qué esa obsesión? Tal vez porque entendía algo que otros no. Que quien controlara el acero controlaría las armas, los trenes, los barcos, el progreso. Y quien controlara eso, controlaría el mundo. Durante las guerras napoleónicas,
el continente europeo quedó aislado de los productos británicos por un bloqueo impuesto por el propio Napoleón. Fue entonces cuando Friedrich vio la grieta. Si los ingleses no podían vender su acero, alguien tenía que llenar ese vacío. Con 2 socios, intentó reemplazar el mercado británico con su propio acero fundido en Essen. Cuando sus socios se rindieron, él se quedó solo. Y aunque su empresa rozó la bancarrota, sentó las bases del imperio familiar. Curiosamente, su acero no se vendía solo a aliados de Alemania, sino también a sus enemigos. Vendía tanto a Napoleón como a los zares rusos que luchaban contra él. La familia Krupp nunca tuvo patria, solo tuvo clientes. ¿No resulta inquietante pensar que el dinero puede borrar cualquier frontera? Friedrich murió en 1826, dejando un taller endeudado y un sueño casi roto. Pero entonces apareció su hijo, Alfred Krupp, un hombre que convertiría aquel pequeño taller en el corazón metálico de Europa. Su estrategia era simple y brutal. Donde hubiera guerra, habría negocio. En 1851 presentó un cañón en la Exposición de Londres que dejó al mundo sin aliento. 46 naciones hicieron pedidos. En poco tiempo, el nombre Krupp resonaba en cada frente, en cada fortaleza, en cada trinchera. La guerra moderna ya tenía proveedor. Alfred no solo fabricaba acero, fabricaba reputación. Mandó construir fotografías de sus fábricas y cañones, imágenes poderosas que mostraban la fuerza industrial alemana. Era un genio del marketing antes de que el marketing existiera. En las ferias mundiales exhibía sus armas como obras de arte. Los cañones Krupp se convirtieron en símbolos de estatus. Quien tenía uno, tenía poder. ¿Qué país podía resistirse a ese prestigio? Así, la fortuna de la familia creció, y su influencia se volvió casi política. No eran solo fabricantes de acero, eran arquitectos de la guerra. A la muerte de Alfred, en 1887, su empresa empleaba a 75.000 personas. Había armado a casi medio centenar de países. Su hijo, Friedrich Alfred Krupp, heredó el trono industrial, pero a diferencia de su padre, él entendía que el poder verdadero no estaba solo en las fábricas, sino en los bancos y en el Estado. Tejió una red de alianzas con las instituciones financieras más poderosas de Alemania. En las juntas directivas se mezclaban los apellidos de los banqueros con los de los Krupp. Las decisiones políticas y las industriales empezaron a ser una sola cosa. ¿Era aún una empresa privada o se había convertido ya en una extensión del Estado alemán? El emperador Guillermo II se convirtió en amigo personal de Friedrich. Las cenas en palacios y las reuniones en los jardines de la realeza sellaron una unión que definió el futuro del país. Mientras tanto, su rival, August Thyssen, se concentraba en el acero y despreciaba la política. Curiosamente, ambos hombres, uno cercano al poder, el otro distante de él, se enriquecieron por igual. El acero, al fin y al cabo, no entiende de ideologías, solo de demanda. Y cuando el siglo XX comenzó a rugir, esa demanda creció con el sonido de los cañones. Friedrich murió sin herederos varones. Su yerno, Gustav von Bohlen und Halbach, asumió el mando y adoptó el apellido Krupp. El nombre era ya más que una herencia, era una marca, una identidad. Durante la Primera Guerra Mundial, el imperio alcanzó su punto más alto. Las fábricas Krupp producían día y noche. El oro fluía mientras el país se desangraba. Al final de la guerra, la familia había ganado más de 400 millones de marcos de oro, equivalentes a miles de millones actuales. Mientras los ciudadanos alemanes hacían colas para conseguir pan, los Krupp contaban sus ganancias, pero incluso la derrota trajo oportunidades. El Tratado de Versalles prohibió a Alemania fabricar armas. Sin embargo, la familia Krupp continuó haciéndolo en secreto, disfrazando los cañones como maquinaria agrícola o vendiendo los planos a otros países. ¿Era patriotismo o simple avaricia? Lo cierto es que el caos económico fortaleció aún más a los gigantes industriales. Miles de pequeñas empresas alemanas quebraron y el poder quedó concentrado en unas pocas manos. En medio de esa miseria colectiva,
apareció un hombre con un discurso peligroso: Adolf Hitler. Hitler prometía restaurar la gloria de Alemania, devolver el trabajo, levantar la industria, reconstruir el ejército. ¿Podría haber soñado un discurso más atractivo para alguien como Gustav Krupp? El acero alemán necesitaba guerras para existir, así que los Krupp financiaron discretamente al partido nazi. También lo hizo la familia Thyssen. Su dinero ayudó a que Hitler llegara al poder. Cuando el régimen se consolidó, la industria se fusionó con el Estado. Las armas, los tanques y los trenes que harían temblar a Europa salían de las fábricas de Essen. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hijo de Gustav, Alfred Krupp, tomó el control. Bajo su mando, la compañía se convirtió en un engranaje esencial del Tercer Reich. Los nazis confiaban en ellos al punto de darles un decreto especial que los hacía intocables. Y cuando la guerra exigió más mano de obra, recurrieron a una fuente macabra: el trabajo esclavo. 55.000 personas fueron explotadas hasta la muerte en las fábricas Krupp. 18.000 eran prisioneros de guerra. 6.000 provenían de campos de concentración. Entre ellos, mujeres jóvenes con la cabeza rapada, marcadas, despojadas de su humanidad. Todo para sostener la maquinaria del acero. Todo para que la familia Krupp siguiera creciendo. ¿Dónde acaba la ambición y empieza el crimen? Fritz Thyssen, el antiguo aliado de Hitler, se horrorizó al ver en qué se había convertido su país. Huyó, pero fue capturado. Terminó en un campo de concentración, víctima del mismo sistema que había ayudado a financiar. En el otro extremo, Alfred Krupp disfrutaba de su poder, hasta que la guerra terminó y los juicios de Nuremberg comenzaron. Pero el castigo nunca fue equitativo. Alfred fue condenado a 12 años de prisión y se le confiscaron sus propiedades. Sin embargo, apenas 5 años después fue perdonado. Estados Unidos, en plena Guerra Fría, necesitaba a los industriales alemanes para reconstruir Europa. El mismo hombre que había utilizado esclavos y fabricado armas para el genocidio fue liberado y rehabilitado. Recuperó todas sus empresas y su fortuna personal alcanzó cifras astronómicas, superiores a los $1.000 millones de entonces. ¿Cómo se explica semejante impunidad? ¿Puede el dinero realmente comprar el perdón de la historia? Fritz Thyssen, en cambio, murió en desgracia, habiendo perdido casi todo. La fortuna de Krupp siguió intacta, pero la familia pronto enfrentaría algo que ni su poder ni sus conexiones podrían detener: el desgaste del tiempo. Las décadas siguientes fueron un lento declive disfrazado de prosperidad. El mundo se reconstruía y las viejas potencias industriales intentaban adaptarse a una economía diferente. El acero ya no era la única fuente de riqueza. La era de los conglomerados diversificados estaba comenzando, y la familia Krupp debía decidir si seguir siendo símbolo de la vieja Alemania o transformarse en un emblema del nuevo capitalismo global. Alfred Krupp intentó modernizar la empresa, abrirse a nuevos mercados, fabricar productos civiles, maquinaria industrial, herramientas, ascensores. Sin embargo, la sombra del pasado lo perseguía. Las acusaciones sobre los crímenes de guerra nunca desaparecieron del todo. En silencio, muchos empleados sabían que sus fábricas habían sido construidas sobre el sufrimiento de miles de personas. Era un secreto compartido, un peso invisible que acompañaba cada lingote de acero producido en Essen. Los años 60 trajeron consigo el fin de una era. El milagro económico alemán comenzó a tambalearse. Los créditos internacionales se endurecieron y las deudas de las grandes industrias crecieron. El imperio Krupp acumuló una deuda gigantesca, la más grande registrada en Alemania en aquel momento. Los bancos, que alguna vez habían sido sus aliados, intervinieron para salvar a la compañía. Pero esa intervención marcó también la pérdida del control familiar. Alfred, envejecido y cansado, vio cómo la empresa se deslizaba lentamente fuera de sus manos. Su único hijo, Arndt, no tenía el mismo interés ni la misma disciplina. Había crecido rodeado de privilegios, acostumbrado al lujo y al escándalo.
más interesado en la vida social que en los balances financieros. Cuando llegó el momento de heredar, simplemente renunció. 4 siglos de historia dinástica se disolvieron en una firma legal. El apellido Krupp dejó de significar poder familiar y pasó a ser una marca corporativa. En 1967, Alfred murió, dejando atrás una herencia dividida entre la nostalgia y la culpa. Al año siguiente, lo que alguna vez fue una dinastía, se convirtió oficialmente en una corporación anónima. Pero el mundo no tardó en recordarle a Alemania de dónde provenía su acero. Las generaciones posteriores crecieron con una mezcla de orgullo industrial y vergüenza histórica. Las fábricas que una vez produjeron cañones, ahora fabricaban ascensores, barcos y maquinaria para hospitales. Era el mismo acero, pero fundido bajo un nombre nuevo, un nombre que buscaba borrar las manchas del pasado. Ese nombre era ThyssenKrupp. El destino había cerrado el círculo con ironía. Los viejos rivales, Krupp y Thyssen, terminaban unidos en un solo emblema. 2 imperios que un siglo antes habían competido por armar a Alemania, ahora compartían oficinas, proyectos y directores. El acero que alguna vez había destruido ciudades, ahora levantaba rascacielos. Sin embargo, el cambio de nombre no borró la memoria. Los archivos históricos, los testimonios de los sobrevivientes, los documentos empresariales desclasificados, mantenían viva la evidencia de lo que la familia había hecho. Las fundaciones de la compañía publicaban informes sobre sostenibilidad y ética corporativa, pero en los sótanos de los museos, los registros de los campos de trabajo seguían contando otra historia. La figura de Arndt, el último heredero, se convirtió en un símbolo trágico del fin de la estirpe. Vivía entre fiestas y titulares, gastando lo que quedaba del prestigio familiar. En las calles de Essen, los obreros que habían trabajado para su abuelo hablaban con amargura de aquel joven que se fotografiaba en yachts mientras las plantas industriales cerraban. Murió sin hijos, sin legado y con más deudas que recuerdos. Con él desapareció la línea directa de los Krupp, pero la empresa, como un organismo independiente, continuó viva. Los accionistas reemplazaron a los descendientes, los directores a los patriarcas, y el apellido se convirtió en una sombra, un eco metálico en los documentos corporativos. Décadas más tarde, el nuevo conglomerado expandió su alcance a más de 70 países. Su logo podía encontrarse en ascensores de hospitales, cruceros, trenes y puentes. Millones de personas usaban sus productos sin saber que detrás de aquella marca se escondía una historia de guerra, esclavitud y poder. En las escuelas de Alemania se enseñaba la historia industrial como un símbolo del renacimiento nacional, pero en los márgenes del relato aún resonaban los nombres de los campos de concentración. Los archivos seguían recordando los números, los miles de trabajadores forzados, los prisioneros, los que nunca regresaron. Era imposible borrar por completo las huellas del acero. El tiempo, sin embargo, tiene una forma curiosa de distorsionar la memoria. Las generaciones más jóvenes comenzaron a asociar el nombre ThyssenKrupp con innovación tecnológica y desarrollo sostenible. Las antiguas fábricas fueron reconvertidas en centros culturales y museos. En las paredes aún podía leerse el nombre Krupp, grabado en letras oxidadas. A veces, los visitantes se detenían frente a esas letras sin saber qué significaban. El pasado, aunque silenciado, seguía allí, como un rumor persistente que se niega a desaparecer. En los años recientes, el conglomerado enfrentó nuevos desafíos: competencia global, crisis financieras, escándalos de corrupción, despidos masivos. La empresa que una vez dominó el acero se vio obligada a vender divisiones enteras para sobrevivir. Y sin embargo, su esencia permanecía intacta: la búsqueda incesante del beneficio. Desde sus orígenes, con Arndt Krupp, hasta su forma moderna, la historia parecía repetirse una y otra vez. La misma ambición, el mismo impulso por convertir la crisis en oportunidad. Solo cambiaban los rostros y las fechas. En algunos rincones de Alemania todavía se encuentran viejas casas patronales donde cuelgan retratos de los Krupp. Los visitantes pueden observar los rostros serios de los fundadores, las barbas cuidadas, los ojos fríos.
Cada pintura parece observar con una mezcla de orgullo y advertencia. En las vitrinas se exhiben piezas de acero, fragmentos de cañones, medallas imperiales. Son reliquias de una época en la que la industria y la guerra eran una misma cosa. Y aunque el museo intenta presentar la historia desde una perspectiva neutral, la sensación es inquietante. Cada objeto parece pesar más de lo que debería, como si la memoria tuviera densidad. Fuera de los museos, el nombre Krupp apenas se menciona. En los libros de historia, ocupa un lugar intermedio entre la gloria y la vergüenza. Algunos lo describen como el motor del progreso alemán, otros como una maquinaria de muerte. La verdad, como casi siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Sin embargo, hay algo que no cambia: el legado del poder. Porque mientras la familia desapareció, su influencia siguió circulando por los engranajes del capitalismo global. Los accionistas de hoy son herederos invisibles de aquella ambición. Los dividendos que se reparten cada año son la versión moderna del mismo pacto que comenzó hace siglos, cuando un hombre compró tierras durante una plaga y descubrió que la desgracia podía convertirse en fortuna. La historia de los Krupp no terminó con la fusión empresarial, ni con la muerte de su último heredero. Sigue viva en cada estructura que lleva su acero, en cada máquina que nació de su tecnología, en cada decisión que antepone el beneficio a la ética. Es una historia que se repite, bajo diferentes nombres, en distintos países, en cada época donde la codicia encuentra una excusa. Los Krupp fueron una dinastía, pero también un espejo en el que el mundo moderno aún se refleja, con sus luces y sus sombras, con su progreso y sus silencios. Quizás eso explique por qué su historia sigue siendo tan difícil de olvidar. No es solo la historia de una familia, sino la de un sistema que aprendió a perdonarse mientras contaba sus ganancias. El acero de Krupp, el mismo que sirvió para construir armas, hoy sostiene edificios que simbolizan modernidad, pero el material es el mismo, y su historia también. Cambian los nombres, cambian las banderas, pero el pulso que mueve la ambición sigue siendo idéntico. Es el pulso que comenzó con un comerciante que aprovechó la peste y terminó con un conglomerado que fabrica ascensores en 78 países. Un pulso que demuestra que el dinero, a veces, no muere, solo cambia de forma. A medida que el siglo XXI avanzaba, el nombre ThyssenKrupp comenzó a disolverse lentamente en la multitud de marcas tecnológicas globales. Su historia se volvió un dato de enciclopedia, un recuerdo borroso entre tantas fusiones y reestructuraciones empresariales. Sin embargo, los rastros del pasado seguían emergiendo en los lugares más inesperados. En antiguos túneles de minas aún se encontraban cascos oxidados con el emblema de la compañía, y en archivos judiciales, documentos amarillentos detallaban el uso de trabajadores forzados. Había listas de nombres, miles de ellos, escritos con precisión contable. Cada uno representaba una vida consumida en el ruido metálico de las fábricas. Las generaciones posteriores de alemanes crecieron escuchando el nombre Krupp como si fuera una leyenda. En las escuelas, los profesores hablaban del papel de la familia en la industrialización del país, de su contribución al desarrollo de la ingeniería, del acero que ayudó a construir Europa. Pero entre los pasillos de la memoria colectiva persistía un silencio, una omisión deliberada que solo los historiadores más valientes se atrevían a romper. Algunos investigadores empezaron a publicar libros revelando la profundidad de la colaboración con el régimen nazi, mostrando cómo los contratos con el Estado alemán habían financiado el terror. Cada publicación generaba polémica, pero también resignación. El público ya no se sorprendía. La historia había sido absorbida por la costumbre. En la ciudad de Essen, donde todo comenzó, las ruinas de las antiguas plantas industriales se transformaron en un parque tecnológico. Donde antes sonaban los martillos, ahora había laboratorios de energía renovable y oficinas acristaladas. Sin embargo, las bases de los edificios seguían siendo las mismas. Bajo el suelo, aún yacían los cimientos originales de las fundiciones. Cada piedra conservaba la temperatura del pasado. Algunos ancianos de la región
aún recordaban las sirenas de las fábricas, el humo constante, las filas de obreros entrando al amanecer. Decían que el aire olía a hierro y a cansancio. Para ellos, la prosperidad y el sufrimiento siempre habían sido inseparables. La nueva generación de ejecutivos de la empresa hablaba un lenguaje completamente diferente. Sus discursos mencionaban sostenibilidad, innovación y responsabilidad social. Pero detrás de cada frase existía un eco. Las presentaciones digitales reemplazaban los informes en papel, los gráficos sustituyeron los mapas militares, pero el objetivo era el mismo: mantener el crecimiento, asegurar el capital, perpetuar el poder. El espíritu del viejo Friedrich seguía vivo, aunque nadie lo mencionara. El instinto de aprovechar cada crisis, de ver oportunidades en la destrucción, se mantenía intacto. Durante la primera década del nuevo milenio, la compañía enfrentó múltiples desafíos. El mercado global del acero se saturó, las potencias emergentes inundaron el mundo con producción barata, y las estructuras tradicionales se resquebrajaron. ThyssenKrupp respondió diversificándose. Entró en sectores como la ingeniería naval, la automatización, los sistemas de ascensores y las energías limpias. Cada nuevo proyecto era presentado como símbolo de un cambio moral, una forma de redención silenciosa. Pero algunos críticos veían en ello una continuación del mismo ciclo: el impulso de controlar la materia prima, de moldear el futuro con las mismas manos que alguna vez moldearon la guerra. En los archivos corporativos, cuidadosamente conservados, existían fotografías de los primeros hornos de acero. Las imágenes mostraban a obreros cubiertos de hollín, con rostros serios y miradas firmes. Junto a ellas, retratos familiares de los Krupp decoraban los pasillos de las oficinas históricas. Los visitantes podían ver los contrastes: la elegancia de las cenas con emperadores y la suave dureza de los talleres donde se forjaba el acero. Todo formaba parte de la misma narrativa, una mezcla de gloria industrial y tragedia moral. Los guías hablaban con un tono neutro, sin emitir juicios. Decían que la historia debía comprenderse en su contexto. Pero ese contexto siempre favorecía al vencedor. En más de una ocasión, antiguos trabajadores y descendientes de las víctimas pidieron que se levantara un monumento conmemorativo frente a las instalaciones centrales. La empresa respondió con discreción, construyendo una pequeña escultura abstracta, sin nombres ni fechas. Una pieza moderna que pretendía simbolizar el recuerdo, sin profundizar en él. Los sobrevivientes la consideraron insuficiente, pero con el tiempo se resignaron. El silencio volvió a cubrirlo todo, como una capa de polvo sobre el metal. El tiempo siguió su curso. Las decisiones empresariales se tomaban desde rascacielos en Frankfurt o en centros financieros de Asia. Los ejecutivos viajaban en aviones privados, los accionistas discutían en inglés, y la vieja casa de la familia en Essen se transformó en un museo de arquitectura industrial. Allí, entre maquetas y documentos, una placa discreta recordaba los nombres de quienes alguna vez dirigieron el imperio: Friedrich, Alfred, Gustav, Arndt. Cada nombre condensaba un capítulo de la historia alemana, un relato que atravesaba revoluciones, guerras y reconstrucciones. Mientras tanto, en universidades y foros de historia económica, algunos investigadores seguían analizando el fenómeno Krupp. Para ellos, no se trataba solo de una familia poderosa, sino de un caso paradigmático que mostraba cómo el capital puede sobrevivir a cualquier moral. Los imperios políticos caen, los ejércitos se disuelven, las ideologías cambian, pero el dinero siempre encuentra la forma de adaptarse. Esa fue la verdadera herencia de los Krupp, la capacidad de reinventarse sin cambiar su esencia. La riqueza se trasladó de manos, pero nunca desapareció. En las calles de Essen, cada tanto, algún periodista o documentalista grababa reportajes sobre la historia de la compañía. Los vecinos más viejos contaban anécdotas. El sonido constante de las sirenas, los trenes cargados de acero, las chimeneas que teñían el cielo de gris. Había nostalgia, pero también amargura. Algunos recordaban con orgullo haber trabajado para la empresa, otros preferían no hablar. En cada relato se mezclaban el reconocimiento y el resentimiento.
porque aunque la compañía ofreció empleo a miles, también fue símbolo de explotación, de ambición desmedida, de poder sin límites. El mundo contemporáneo, obsesionado con la innovación, rara vez se detiene a pensar en las raíces de sus estructuras. Sin embargo, el acero de los ascensores modernos, los engranajes de los trenes, los cascos de los barcos, aún llevan la huella invisible de los Krupp. En cada tornillo, en cada viga, persiste una historia que el tiempo no logra borrar, y quizás esa sea la ironía más profunda de todas, que los descendientes de quienes sufrieron en las fábricas pueden hoy apoyarse, sin saberlo, en las mismas estructuras que se construyeron a costa del dolor de sus antepasados. Las empresas cambian de rostro, pero las lógicas permanecen. El poder se renueva, se disfraza, adopta discursos diferentes, pero su naturaleza esencial sigue siendo la misma. En algún punto, entre la fiebre de la producción y la necesidad de control, los límites morales se diluyen. Lo que en una época se llamó expansión industrial, en otra se llama crecimiento sostenible. Lo que antes era conquista, hoy es mercado. Y así, el espíritu de los Krupp sigue latiendo en el corazón del capitalismo moderno, invisible pero presente, discreto pero poderoso, fundido en cada pieza de acero que sostiene al mundo. Cada cierto tiempo, un periodista o un documentalista intenta reabrir el debate. Publican investigaciones sobre los vínculos de la familia con los campos de concentración, sobre las fortunas reconstruidas gracias al perdón político de la posguerra, sobre los bancos que se beneficiaron del mismo silencio. Sin embargo, el impacto de esas revelaciones rara vez dura. Los titulares desaparecen, las discusiones se apagan y la vida continúa como si nada. La historia se vuelve una curiosidad más dentro del flujo incesante de información. Quizá ese sea el triunfo más inquietante de la dinastía. Haber sobrevivido no solo en los hechos, sino también en la indiferencia. En algunas ocasiones, descendientes lejanos de los antiguos prisioneros han intentado demandar a la compañía. Los procesos legales se alargan durante años y terminan casi siempre con acuerdos discretos, compensaciones mínimas, promesas de apoyo a fundaciones de memoria histórica. Pero el sistema está diseñado para proteger a las corporaciones, no para juzgarlas. Los nombres cambian, las responsabilidades se diluyen, los archivos se digitalizan y la verdad se vuelve más difusa con cada década que pasa. En los tribunales, la justicia se mide en cifras y no en recuerdos. Mientras tanto, la empresa continúa transformándose. Cada nueva fusión, cada cambio de dirección, cada programa de reestructuración parece borrar una capa del pasado. Los ejecutivos actuales hablan de innovación, de transición energética, de desarrollo tecnológico. Sus discursos suenan modernos, pero en el fondo repiten la misma lógica que movió a Arndt Krupp durante la peste. Aprovechar el miedo, convertir la necesidad ajena en oportunidad. Solo cambió el escenario. Donde antes había guerras, ahora hay crisis económicas. Y en cada crisis, los herederos del acero encuentran una forma de fortalecerse. En el mundo académico, el caso Krupp se estudia como un ejemplo de continuidad económica. Los profesores explican cómo un patrimonio puede resistir siglos, guerras y revoluciones sin desaparecer. En los gráficos, las líneas de crecimiento se interrumpen durante los conflictos y vuelven a subir después, como si nada hubiera ocurrido. Lo que esos gráficos no muestran son las vidas destruidas, los silencios impuestos, las historias que quedaron fuera de las cifras. Porque detrás de cada curva ascendente hubo una historia de dolor y de poder. En Essen, los edificios modernos se alzan sobre las antiguas fábricas. Las calles llevan nombres nuevos, pero los cimientos siguen siendo los mismos. Algunos visitantes, al caminar por los terrenos donde se levantaban las fundiciones, sienten algo difícil de describir. Dicen que el aire es pesado, que el sonido de los trenes parece arrastrar ecos antiguos. Tal vez sea solo una sensación, o tal vez sea la memoria del lugar, esa que no se borra aunque se construyan torres de vidrio encima. Con el paso de los años, la compañía se expandió hacia otros continentes. Instaló sedes en América, Asia y África, presentándose como símbolo del progreso global. En sus campañas publicitarias mostraba imágenes de diversidad,
innovación y sostenibilidad. Pero en los documentos financieros, los movimientos de capital seguían los mismos patrones de siempre: concentración, control, beneficio. El lenguaje cambió, pero la estructura no. Los viejos principios de la familia seguían presentes, aunque ahora adoptaran la forma de estrategias corporativas y fusiones internacionales. En algunas universidades alemanas se imparte un curso titulado El legado industrial del siglo XX. En él, los estudiantes analizan el impacto de familias como los Krupp en la economía mundial. Aprenden que detrás del desarrollo tecnológico y del crecimiento económico se escondía una maquinaria de explotación que permitió a unos pocos controlar la producción global. Algunos alumnos salen de esas clases con una sensación de fascinación y repulsión al mismo tiempo. No pueden evitar admirar la eficacia, pero tampoco pueden ignorar la sombra que la acompaña. En las noches frías del Valle del Ruhr, las luces de las nuevas fábricas reflejan un resplandor metálico sobre el río. Las chimeneas ya no lanzan humo negro, pero el sonido constante de las máquinas sigue siendo el mismo. Los trabajadores modernos, con cascos de colores y uniformes impecables, repiten gestos que sus antepasados hicieron hace más de un siglo. Tal vez no sepan quién fue Alfred Krupp, ni qué significaba su nombre, pero sin darse cuenta, continúan una cadena que nunca se rompió del todo. La historia sigue latiendo en cada turno de trabajo, en cada sonido del acero fundido. Fuera de Alemania, pocos conocen la historia completa. En algunos países, ThyssenKrupp es simplemente una marca de ascensores o de ingeniería. Su logotipo aparece en hospitales, aeropuertos y rascacielos sin que nadie relacione ese nombre con el pasado. Es la paradoja del mundo moderno. Cuanto más visible se vuelve una marca, menos se recuerda su origen. El éxito comercial se convierte en una forma de amnesia colectiva. Así, lo que comenzó como una empresa familiar durante una plaga se transformó en un símbolo global de progreso, despojado de culpa, cubierto por la pulcritud del marketing. En los archivos digitales del siglo XXI, los nombres de los antiguos trabajadores esclavizados apenas ocupan unas líneas en bases de datos históricas. Son cifras, listados, estadísticas. Sus historias personales se diluyeron con el tiempo. Pero en algunos pueblos, lejos de las grandes ciudades, aún sobreviven recuerdos transmitidos de generación en generación. Abuelos que contaron cómo fueron llevados a trabajar a Alemania, cómo el sonido del metal les recordaba la pérdida, cómo algunos nunca regresaron. Esas voces, aunque pequeñas, siguen resistiendo el olvido. De cuando en cuando, algún documental rescata esas memorias. Muestra las fotografías de los prisioneros, los talleres, los trenes, las fábricas, y el espectador, desde la comodidad de su casa, se pregunta cómo fue posible que una familia pudiera conservar su riqueza después de todo. Pero la pregunta se disuelve rápido, como si la respuesta fuera demasiado incómoda. Porque admitirla significaría reconocer que el sistema que permitió sobrevivir a los Krupp sigue funcionando, solo que con nuevos nombres y nuevas justificaciones. La historia de los Krupp, en realidad, nunca fue una excepción. Fue un modelo, un ejemplo de cómo el poder económico puede adaptarse a cualquier régimen, sobrevivir a cualquier derrota, disfrazarse de progreso. La familia desapareció, pero su método quedó impreso en la lógica del mundo moderno. Cada vez que una empresa se beneficia de una crisis, cada vez que el sufrimiento se convierte en oportunidad de negocio, el eco de su legado vuelve a resonar. El acero ya no necesita cañones para dominar, basta con que sostenga las estructuras del presente. Al final, lo que comenzó con una peste se transformó en una lección que atraviesa los siglos. Los imperios familiares pueden morir, pero las ideas que los sostuvieron perduran. La codicia no desaparece, solo cambia de forma. Los nombres se olvidan, los logotipos se rediseñan, pero la esencia del poder permanece. Y mientras haya quien crea que el beneficio justifica cualquier costo, la historia de los Krupp seguirá viva, fundida en el corazón del mundo que ayudaron a construir. El siglo avanzó, y la memoria colectiva pareció desvanecerse
con la misma rapidez con la que los mercados se transformaban. Las generaciones jóvenes crecieron sin una relación directa con el pasado, sin la carga emocional de la guerra, sin la cercanía con las fábricas que habían marcado a sus abuelos. Para muchos, el apellido Krupp se convirtió en un dato más dentro de los libros de historia. En las escuelas, las lecciones sobre la Segunda Guerra Mundial hablaban de batallas, de líderes políticos, de ideologías, pero pocas veces se mencionaba el papel de las empresas que alimentaron la maquinaria del conflicto. Era más sencillo reducir la responsabilidad a unos pocos nombres que admitir que detrás del horror existía una red económica que aún continuaba funcionando. En el mundo de los negocios, el nombre ThyssenKrupp adquirió un tono respetable, incluso admirable. La compañía patrocinaba eventos culturales, invertía en proyectos de arte, financiaba exposiciones sobre historia y tecnología. En algunos museos europeos se podían ver exposiciones temporales con el logotipo de la empresa al lado de obras que hablaban de reconciliación, de progreso, de modernidad. El pasado quedaba envuelto en un lenguaje elegante, cuidadosamente revisado por expertos en relaciones públicas. Las antiguas culpas se transformaban en gestos de responsabilidad corporativa. Todo estaba calculado para proyectar una imagen de equilibrio, de renovación, de un futuro limpio. Sin embargo, debajo de esa superficie impecable, los rastros seguían ahí. Algunos historiadores independientes, trabajando con archivos desclasificados, descubrieron que muchas de las fortunas privadas que surgieron en la posguerra tenían su origen directo en los beneficios acumulados por la industria durante los años del conflicto. Cuentas bancarias ocultas, inversiones cruzadas, transferencias discretas a través de países neutrales. Era una red tan compleja que con el paso del tiempo resultaba casi imposible seguir el rastro completo del dinero. Pero el patrón siempre se repetía. Las grandes fortunas se reciclaban, se lavaban, se reinvertían. La guerra era solo un capítulo más dentro de la larga historia del beneficio. En los despachos de la nueva generación de directivos, nadie hablaba de eso. Los jóvenes ejecutivos se formaban en universidades internacionales, hablaban varios idiomas y se consideraban ciudadanos globales. Cuando mencionaban la historia de la empresa, lo hacían con orgullo profesional, destacando su papel en la innovación industrial y en el desarrollo tecnológico. La palabra guerra rara vez aparecía en sus discursos. Para ellos, el pasado era un punto de partida, no una carga. Pero los viejos documentos que dormían en los archivos contaban otra historia. A mediados del siglo XXI, la empresa enfrentó una de las mayores crisis de su historia reciente. Las tensiones económicas globales, los cambios en la producción energética y las nuevas regulaciones medioambientales pusieron en peligro su modelo tradicional. Los periódicos hablaban de despidos masivos, de pérdidas millonarias, de una compañía que luchaba por mantenerse relevante en un mundo que ya no necesitaba tanto acero. Algunos analistas aseguraban que se trataba del final de una era, pero, como tantas veces antes, la estructura sobrevivió. Redujo costos, vendió filiales, cambió de enfoque, se adaptó. El ciclo se repetía con una precisión casi matemática. Caída, reestructuración, resurgimiento. El mismo pulso que había permitido sobrevivir a los Krupp durante siglos volvía a manifestarse bajo una nueva forma. En Minutey, la antigua ciudad de Essen, las ruinas de las viejas fábricas fueron convertidas en un parque público. Allí, entre los árboles jóvenes y los senderos de piedra, aún se conservan fragmentos de muros cubiertos de óxido. Algunos visitantes se detienen frente a ellos sin saber lo que representan. Otros, los más curiosos, leen las pequeñas placas que explican la historia del lugar. En esas placas no hay juicios, solo datos, fechas, cifras, nombres de fundiciones, años de actividad. Quien no conozca el contexto podría pensar que se trata de un simple sitio arqueológico industrial. Pero los ancianos del lugar saben que bajo ese suelo aún yacen los restos de los barracones donde trabajaron los prisioneros. La historia, incluso cuando se intenta enterrar, siempre encuentra una manera de emerger. En los años recientes, algunos jóvenes artistas alemanes comenzaron a recuperar la memoria de esos obreros esclavizados mediante instalaciones sonoras y exposiciones fotográficas.
Sus obras no buscan acusar, sino recordar. En una de ellas se reproducen grabaciones con los nombres de los trabajadores fallecidos, leídos en voz alta durante horas. Las voces resuenan en un espacio vacío, entre paredes de hierro. Cada nombre es una pequeña victoria contra el olvido. Sin embargo, fuera del círculo cultural, el interés general sigue siendo escaso. La sociedad moderna vive demasiado deprisa para detenerse a reflexionar sobre la herencia moral de su progreso. Las historias de sufrimiento pierden fuerza ante la inmediatez de la actualidad. Los nombres se disuelven entre las noticias de tecnología, de política, de entretenimiento. En esa velocidad reside la verdadera protección de las grandes corporaciones. Ya no necesitan censurar, basta con esperar. El tiempo borra más eficazmente que cualquier decreto. Mientras tanto, el nombre ThyssenKrupp continúa apareciendo en los titulares económicos. Anuncia colaboraciones con proyectos de energía limpia, desarrolla nuevos materiales reciclables, participa en programas internacionales de innovación. Cada comunicado de prensa parece escrito para distanciarse un poco más del pasado. En su página principal, la empresa se define como un símbolo de sostenibilidad, de responsabilidad y de compromiso con el futuro. Nadie podría imaginar que detrás de esa fachada moderna existe una genealogía que comenzó hace más de 4 siglos, en una Europa devastada por la peste. La ironía es que, en el fondo, la estructura del poder no ha cambiado. La lógica que impulsó a Arndt Krupp a comprar tierras durante una epidemia es la misma que hoy impulsa a las corporaciones a aprovechar cada crisis global. El lenguaje se ha sofisticado, los métodos se han vuelto legales, pero la esencia sigue siendo idéntica. Detectar la debilidad ajena y convertirla en ventaja. En cada recesión, en cada guerra, en cada catástrofe, surgen nuevas oportunidades de negocio. El capitalismo moderno no destruye su pasado, lo absorbe, y esa es, quizás, la herencia más profunda de la familia Krupp. En el presente, miles de personas suben cada día a los ascensores de la compañía sin pensar en su historia. Para ellos, es solo una marca más, una empresa como tantas otras. Sin embargo, cada botón que se pulsa, cada estructura metálica que sostiene un edificio, lleva en su ADN siglos de ambición, de poder, de decisiones tomadas sin mirar atrás. Es un recordatorio silencioso de cómo el progreso y la memoria pueden coexistir en un mismo objeto. Porque el acero, una vez forjado, nunca olvida. Así, mientras el mundo avanza hacia un futuro cada vez más tecnológico, la huella de los Krupp sigue incrustada en las bases de la civilización industrial, no en los nombres ni en los retratos, sino en las estructuras mismas que sostienen nuestras ciudades. Puede que la familia haya desaparecido, pero su legado sigue latiendo en el sonido del metal, en el brillo de las máquinas, en la historia que el tiempo no logra del todo enterrar. A veces, la historia parece un ciclo infinito de repetición. Lo que un día fue condenable se convierte con el tiempo en un ejemplo de eficiencia, y lo que fue horror se presenta más tarde como innovación. El caso de los Krupp es quizás el más claro reflejo de esa dinámica. Durante siglos, su poder creció al ritmo de las guerras, las crisis y los cambios políticos. Cada época les ofreció una nueva oportunidad para reinventarse sin arrepentirse, y el mundo, fascinado por la idea del progreso, les permitió hacerlo una y otra vez. En la actualidad, el nombre de la empresa está asociado a tecnología avanzada, movilidad sostenible, sistemas inteligentes. Sus campañas publicitarias hablan de un futuro más limpio, de un planeta más justo, de una industria más humana. Pero el acero sobre el que se levantan esos discursos tiene la misma naturaleza que el de hace siglos: frío, pesado, inflexible. Es el mismo material que un día sirvió para fabricar cañones y que hoy sostiene las torres de vidrio donde se toman decisiones que mueven miles de millones. El metal no cambia, solo cambia la narrativa que lo acompaña. En las oficinas modernas, la imagen de la antigua familia ha desaparecido casi por completo. Ya no hay retratos de los viejos fundadores, ni bustos de Alfred o de Friedrich en los pasillos.
La compañía se presenta como una entidad impersonal, dirigida por juntas anónimas, con acciones repartidas entre fondos de inversión y corporaciones internacionales. Pero en la práctica, la concentración del poder sigue siendo tan estrecha como en los tiempos de la vieja dinastía. Un pequeño grupo de ejecutivos decide el destino de miles de trabajadores y controla una porción significativa de la producción global de materiales industriales. El mismo modelo, con otro nombre. Fuera de los círculos económicos, la memoria se diluye. En algunos documentales, la historia de los Krupp aparece como una advertencia moral, pero también como una fascinante epopeya del capitalismo. La figura de Alfred, por ejemplo, se ha transformado con el tiempo en una especie de símbolo ambiguo. Un genio industrial para unos, un oportunista sin escrúpulos para otros. Su imagen sirve tanto para inspirar admiración como para provocar rechazo. Es la paradoja del poder, que siempre encuentra la forma de ser recordado con cierta admiración, incluso cuando está manchado por el crimen. Las nuevas generaciones de alemanes, que crecieron en un país pacífico y próspero, miran hacia el pasado con una mezcla de curiosidad y distancia. Saben que su nación fue responsable de algunos de los mayores horrores del siglo XX, pero también que de esas ruinas surgió una potencia tecnológica y económica. En los colegios, los profesores intentan enseñar ambas cosas, la culpa y la reconstrucción. Sin embargo, el relato de la reconstrucción suele ocupar más espacio que el de la culpa. Al fin y al cabo, la historia del éxito resulta más atractiva que la del arrepentimiento. En el Museo de la antigua villa de Essen se conservan aún algunos objetos personales de la familia. Entre ellos, un reloj de bolsillo de Friedrich Alfred Krupp, grabado con sus iniciales. En la vitrina donde se exhibe, una pequeña placa explica que el reloj acompañó al industrial durante las primeras negociaciones con el Kaiser. Los visitantes lo observan como una curiosidad, sin pensar demasiado en lo que representó. Pero ese reloj, que marcaba el tiempo de la industria y de la guerra, simboliza también la precisión con la que la familia supo medir sus movimientos. Cada segundo que avanzaba era una oportunidad de negocio. En una sala contigua, un mapa muestra las rutas comerciales de la compañía en el siglo XIX. Las líneas atraviesan Europa, llegan hasta Rusia, cruzan el Mediterráneo. Es un trazado casi idéntico al de las redes logísticas modernas. Los caminos del acero son los mismos, solo han cambiado los medios de transporte. Y cada línea del mapa es también una línea de continuidad, la del poder económico que no reconoce fronteras, que se adapta a cualquier régimen político y que sobrevive incluso cuando los nombres desaparecen de los registros. Mientras tanto, en la esfera pública, el debate sobre la responsabilidad histórica sigue siendo frágil. Algunos políticos defienden que no se puede culpar a las empresas modernas por las acciones de sus antepasados. Otros sostienen que sin un reconocimiento explícito, el pasado nunca se cerrará del todo. Pero la discusión rara vez llega más allá de los titulares. La economía contemporánea depende demasiado de las grandes corporaciones como para permitir que su reputación se vea comprometida. Así, los errores del pasado se reducen a notas al pie, a capítulos menores en los informes anuales. En el ámbito cultural, sin embargo, la figura de los Krupp se ha convertido en una metáfora recurrente. Novelistas, guionistas y artistas utilizan su historia para reflexionar sobre la relación entre moral y poder. En una obra de teatro reciente, un personaje inspirado en Alfred Krupp se presenta como un hombre que intenta justificar cada decisión apelando al destino industrial de su país. El público observa con incomodidad, consciente de que el discurso del personaje no suena tan distinto al de muchos líderes actuales. Cambian las palabras, pero el fondo permanece. El eco del acero resuena todavía en la memoria europea. En ciudades como Essen o Düsseldorf, los edificios de oficinas construidos sobre antiguas fábricas parecen contener una energía silenciosa. De noche, cuando las luces se apagan y solo quedan los reflejos en el cristal, el lugar adquiere una atmósfera casi espectral. Algunos trabajadores nocturnos afirman que el viento que atraviesa los pasillos metálicos produce un sonido parecido al de los antiguos martillos de fundición.
Quizás sea solo una coincidencia acústica, o quizás sea la historia recordando su presencia a quienes prefieren no escucharla. Con el paso del tiempo, la empresa encontró una nueva forma de inmortalidad. Ya no depende de una familia, ni siquiera de un país. Su estructura es global, su identidad difusa, su poder repartido entre millones de acciones que circulan en bolsas internacionales. Pero precisamente, en esa dispersión se encuentra su fortaleza. Es casi imposible destruir algo que no tiene rostro. Esa fue la evolución final del legado Krupp: disolverse en el anonimato del capital moderno, convertirse en una idea más que en una persona. El apellido desapareció, pero el sistema que creó sigue funcionando, como una máquina que nadie puede detener. Quizás ese sea el verdadero significado de inmortalidad en el mundo contemporáneo. No la eternidad del cuerpo ni la gloria del nombre, sino la permanencia de una estructura que sigue generando poder, mucho después de que sus fundadores se hayan convertido en polvo. El acero se oxida, los edificios se derrumban, pero las fórmulas del capital se renuevan constantemente. Y en esa renovación eterna, la huella de los Krupp continúa marcando el ritmo de la historia, invisible, silenciosa, pero indestructible. En el siglo actual, el apellido Krupp se pronuncia con la neutralidad de un término técnico. Los periodistas económicos lo mencionan sin emoción, los analistas financieros lo incluyen en gráficos y balances, y los jóvenes ingenieros lo asocian con innovación más que con historia. Nadie siente ya que ese nombre cargue con los ecos del pasado, y quizás eso sea lo que la familia siempre buscó: desaparecer de la memoria sin dejar de existir, convertirse en una presencia tan integrada al sistema que ya nadie pudiera distinguir dónde terminaba su influencia y dónde empezaba el mundo moderno. En las reuniones de los altos directivos, los temas de conversación giran en torno a la automatización, la inteligencia artificial y las energías limpias. Las paredes de cristal reflejan las pantallas luminosas, los gráficos en tiempo real, las cifras en millones de euros. Nadie menciona las minas, los hornos, los obreros de antaño. El acero ya no es un material que se funde con fuego, sino un algoritmo que se optimiza con datos. Sin embargo, la lógica que lo sostiene sigue siendo idéntica: producir más, reducir costos, conquistar nuevos mercados. Es el mismo impulso que llevó a los primeros Krupp a vender cañones a ambos bandos de una guerra. Algunos historiadores sostienen que la verdadera genialidad de la familia no fue su dominio técnico, sino su capacidad para transformarse. Supieron ser comerciantes cuando el comercio mandaba, industriales cuando el acero dominaba, y ahora invisibles accionistas en la era digital. Cada transformación mantuvo intacto su núcleo, la búsqueda del poder a través de la producción. Lo que cambió fue el disfraz. De la forja al motor. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. A continuación seguimos del motor al ascensor, del ascensor al algoritmo. En cada etapa, el apellido se disolvía un poco más en la estructura del mundo. En Essen aún se conservan los restos de la villa familiar, rodeados de jardines silenciosos. Los guías turísticos explican a los visitantes que allí se hospedaron emperadores, diplomáticos y magnates. Pero las paredes del lugar parecen conservar otro tipo de conversación, una que no figura en las audioguías. Son los murmullos de decisiones que afectaron a naciones enteras, contratos firmados durante guerras, promesas selladas con el peso del oro. Cada salón refleja la frialdad de una época en la que la economía y la política eran una misma cosa. Hoy, ese legado se exhibe como parte del patrimonio cultural de Alemania, un testimonio de su poderío industrial, aunque en las sombras aún persista el eco de la explotación. En algunos despachos del edificio principal se conservan cartas originales de Alfred Krupp, escritas con letra firme y casi sin tachaduras. En una de ellas afirma que su misión
es dotar al país de fuerza y disciplina a través del acero. Esa frase, en su momento un lema patriótico, suena hoy como un recordatorio de la arrogancia con la que el poder económico se confunde con el destino nacional. La misma idea sigue viva, aunque transformada en otros discursos, los de las empresas que aseguran trabajar por el bien común mientras acumulan fortunas inimaginables. El mundo globalizado en el que vivimos no habría sido posible sin los cimientos que familias como los Krupp ayudaron a establecer. El modelo de producción en masa, la alianza entre industria y política, la concentración del capital, la idea de que la eficiencia justifica cualquier costo, todo eso nació en los hornos del siglo XIX y creció al calor de las guerras. Cada avance técnico que nos asombra hoy es también un reflejo de aquella mentalidad. La tecnología se presenta como redención, pero su raíz es la misma búsqueda de dominio. En cada progreso hay una sombra que lo acompaña. En las universidades más prestigiosas del mundo, los manuales de economía industrial mencionan el caso Krupp como una lección de resiliencia empresarial. Se estudia cómo la compañía logró sobrevivir a guerras, depresiones y crisis globales. Pero en esos análisis se omite el precio humano que hizo posible esa supervivencia. Los nombres de los trabajadores esclavizados apenas aparecen en los márgenes de las notas al pie. La historia se cuenta desde los balances, no desde las heridas. Y así, una vez más, el poder se impone sobre la memoria. El visitante que recorre las calles de Essen podría pensar que nada queda del pasado. Las antiguas fábricas se han convertido en centros culturales, las chimeneas en esculturas, los almacenes en galerías de arte. Pero hay momentos en que la ciudad parece recordar. En las noches frías, cuando el viento sopla desde el río, el sonido de las nuevas máquinas se mezcla con un rumor metálico que parece venir de otro tiempo. Tal vez sea una coincidencia, o tal vez el acero conserve en su estructura los ecos de los golpes que lo moldearon. En otros lugares del mundo, el nombre de la empresa aparece en las torres más altas, en los proyectos de ingeniería más complejos. Su presencia es global, pero su origen apenas se menciona. La estrategia ha funcionado: diluir la identidad en la magnitud de la marca. Nadie se pregunta quién está detrás de un ascensor que sube 40 pisos o de una pieza de maquinaria industrial. La historia se ha vuelto irrelevante, y con ella también la culpa. Es la perfección del anonimato. Aún así, hay quienes se resisten a olvidar. Algunos descendientes de las víctimas dedican su vida a recopilar documentos, a buscar los nombres que quedaron sin registro, a escribir libros que pocos leerán. En sus testimonios, el pasado recobra carne y voz. Hablan de jornadas interminables, de frío, de hambre, de números tatuados en los brazos. Cada relato es un intento por romper el muro de indiferencia que la historia oficial levantó. Ellos no buscan venganza, sino algo más profundo: que el mundo recuerde que la riqueza no surge del vacío, que toda fortuna tiene un origen, y que el acero de la prosperidad está forjado con el fuego del sufrimiento humano. El contraste entre esa memoria y la modernidad reluciente de la empresa es casi poético. En una esquina de una antigua fundición convertida en museo, un artista local expuso una escultura hecha con fragmentos de herramientas oxidadas. Las piezas se ensamblan, formando la figura de una torre que parece elevarse al cielo, pero al mirarla de cerca se descubren pequeñas grietas, manchas, marcas de fuego. La obra se titula Ecos del acero. Es un recordatorio silencioso de que ninguna estructura, por imponente que sea, puede borrar del todo su pasado. El legado de los Krupp no vive en los museos ni en los libros. Vive en la forma en que el mundo entiende la riqueza, en la facilidad con la que la moral se adapta al beneficio, en la manera en que el poder económico sobrevive a las catástrofes morales. Esa herencia no necesita un apellido para existir, porque ya forma parte del tejido invisible de la civilización. Quizás por eso su historia resulta tan inquietante. No es la historia de una familia, sino la de una idea que sigue latiendo bajo cada sistema que el hombre construye. Y así, mientras las luces del siglo
se encienden sobre nuevas ciudades y nuevos imperios. El eco del acero de Essen sigue resonando, imperceptible pero constante, en los cimientos de todo lo que creemos moderno. La historia avanza, pero las estructuras del poder permanecen ocultas bajo capas de progreso. Lo que antes fue un apellido, ahora es una red global de capitales. Lo que fue una familia que almorzaba con emperadores, es hoy un conjunto de fondos que almuerzan con gobiernos. Las decisiones que un día se tomaban en una mansión en Essen, ahora se deciden en salas de juntas distribuidas por todo el planeta. Sin embargo, la esencia es la misma, el control de la materia, del trabajo y del tiempo. Esa fue siempre la verdadera herencia de los Krupp. En los foros económicos internacionales, los representantes de la compañía se presentan como pioneros de la innovación sostenible. Hablan de responsabilidad ambiental, de eficiencia energética, de alianzas por un futuro más justo. Cada palabra está cuidadosamente elegida para construir una imagen de pureza. Pero en los archivos más profundos, los números cuentan otra historia. Décadas de monopolio, de manipulación de precios, de acuerdos secretos entre empresas que deciden el costo del acero mundial. La humanidad cambió sus discursos, pero no su sistema. El poder sigue operando con la misma precisión que en los días en que Alfred Krupp medía con regla el grosor de un cañón. El lenguaje ha sido el gran camuflaje de la historia. Las palabras que antes nombraban la guerra, ahora nombran la economía. La expansión se llama mercado. La conquista se llama inversión. La explotación se llama productividad. Y así, los viejos imperios continúan respirando bajo las máscaras de la modernidad. Cuando una crisis golpea, siempre hay alguien dispuesto a convertirla en negocio. Cuando un país se derrumba, hay una empresa esperando para reconstruirlo. El ciclo no se detiene. El acero se transforma, pero nunca desaparece. En los libros de historia económica del siglo XXI, el legado de la familia se presenta como una lección de adaptación y supervivencia. Los analistas celebran su capacidad para renacer después de cada derrota, para convertir los escombros en cimientos. Pero rara vez se analiza qué tipo de mundo permitió que eso ocurriera, porque, detrás del éxito de los Krupp, hay una pregunta que aún resuena. ¿Cuánta destrucción es necesaria para sostener el progreso? Tal vez la respuesta esté en las ciudades reconstruidas con su acero, en los trenes que circulan sobre rieles forjados en sus fábricas, en los hospitales cuyas estructuras llevan su sello invisible. El pasado no desapareció, se integró al presente de una forma tan natural que ya no lo notamos. En los memoriales de guerra de Europa, algunas placas mencionan las armas utilizadas en los conflictos. Los cañones Krupp aparecen descritos con precisión técnica. Modelo, calibre, alcance. Son datos que suenan neutros, pero detrás de cada cifra hay una decisión moral. Cada proyectil fue una transacción, cada muerte un cálculo. La guerra no se libró solo en los campos de batalla, sino también en las oficinas donde se firmaban los contratos. Y en esas oficinas, los Krupp siempre estaban presentes, no como soldados, sino como fabricantes del destino. El siglo cambió, pero la filosofía sigue siendo reconocible. Los nuevos líderes empresariales usan otro vocabulario, pero mantienen la misma mirada. Consideran el mundo como una red de recursos que deben ser gestionados, optimizados y rentabilizados. Hablan de humanidad y de innovación, pero su brújula apunta al beneficio. Si el viejo Arnd Krupp pudiera observarlos, reconocería su propio reflejo en ellos. Vería que su espíritu continúa, adaptado a una era digital donde la información se funde con la misma precisión con la que él fundía el hierro. En la ciudad de Essen, una vieja locomotora fabricada por la compañía se conserva en perfecto estado dentro de un museo. Los niños suben a ella, tocan las palancas, escuchan la historia de la revolución industrial. El guía explica que fue símbolo del progreso alemán, que transportó materiales y personas durante años. Nadie menciona que esa locomotora también sirvió para mover armamento, que sus vagones cargaron prisioneros, que su acero fue forjado por manos esclavas. El relato se simplifica, se vuelve educativo, inspirador, limpio.
El pasado incómodo se pule, igual que el metal oxidado de la máquina. El olvido es una de las formas más refinadas de poder. No necesita censura, solo tiempo. Las nuevas generaciones heredan los frutos del progreso sin conocer las raíces del dolor. Así, la historia se repite bajo una capa de modernidad. Las empresas crecen, las sociedades se desarrollan, pero las viejas lógicas del dominio siguen intactas. Los nombres cambian, los símbolos se actualizan, los edificios se llenan de cristal y acero, pero en el fondo todo funciona igual que hace siglos. Unos pocos deciden, millones obedecen, y el sistema continúa girando como una rueda perfecta. En la actualidad, el conglomerado ThyssenKrupp participa en proyectos de movilidad urbana, de tecnología aeroespacial, de infraestructuras ecológicas. Su presencia se extiende desde los océanos hasta el espacio. Nadie relaciona esos logros con la historia de la familia que los originó, y sin embargo, la conexión es directa. La misma obsesión por dominar la materia, por diseñar estructuras que soporten el mundo, por convertir el riesgo en negocio. Lo que en otro tiempo fue acero, ahora es innovación. Lo que fue guerra, ahora se llama competencia. En un pequeño pueblo de Europa del Este, una anciana conserva una caja con fotografías. En una de ellas aparece su padre, joven, con un uniforme de trabajo que lleva grabado el emblema de la empresa. Fue llevado a Alemania en los años de la guerra. No volvió. La mujer, sentada junto a la ventana, observa la foto sin lágrimas. Dice que lo único que su familia recibió después del conflicto fue una carta genérica de disculpa. Nadie pidió perdón con palabras. Nadie devolvió los años robados. Esa fotografía, arrugada y amarillenta, es una prueba silenciosa de lo que el tiempo intenta borrar. En otra parte del mundo, en una sala de conferencias repleta de luces, un representante de la compañía habla sobre sostenibilidad y progreso. Los asistentes aplauden. Los medios registran cada palabra. La historia se repite con un disfraz nuevo. El pasado se convierte en una anécdota lejana, mientras el futuro se vende con discursos sobre responsabilidad y compromiso. Y así, el ciclo se cierra una vez más. La herencia del acero se reinventa bajo la apariencia del bien común. El siglo continúa su marcha y el mundo sigue construido sobre estructuras invisibles. Algunas llevan el nombre Krupp grabado en su interior, aunque nadie lo sepa. En cada puente, en cada edificio, en cada máquina, hay una parte de esa historia oculta. Es la prueba de que los imperios no desaparecen, solo cambian de forma. Y tal vez ese sea el legado más inquietante de todos. Que mientras el acero siga sosteniendo nuestras ciudades, el espíritu de quienes lo moldearon seguirá, de alguna manera, sosteniendo el mundo. El paso del tiempo ha logrado lo que los juicios, las sanciones y las condenas no pudieron conseguir: convertir el pasado en un relato difuso. Las atrocidades que una vez escandalizaron al mundo se han convertido en notas de pie de página dentro de los libros de historia. Las imágenes en blanco y negro de los hornos y de los trenes cargados de trabajadores forzados se estudian con la misma distancia con la que se analiza una pintura antigua. La emoción se ha disuelto. La herida, aunque nunca cerrada, ya no sangra. Y eso, quizás, sea lo que más temían las víctimas. No el paso del tiempo, sino el olvido. Las empresas modernas hablan de progreso como si fuera una forma de redención. En sus discursos, la eficiencia energética y la innovación tecnológica reemplazan la palabra moral. La memoria se convierte en un tema incómodo, un elemento que interrumpe la narrativa del éxito. Por eso, cuando los descendientes de los prisioneros o de los obreros de guerra piden reconocimiento, la respuesta suele llegar envuelta en diplomacia, becas conmemorativas, proyectos educativos, actos simbólicos, pequeños gestos que alivian la conciencia colectiva, pero que no cambian la raíz del problema. La historia se honra, pero no se repara. En una ceremonia reciente, la compañía inauguró un monumento minimalista en el terreno de una antigua fundición. Un bloque de acero pulido, sin inscripciones. El portavoz de la empresa
pronunció un breve discurso sobre la importancia de aprender del pasado. Luego, los asistentes aplaudieron, se tomaron fotografías y se marcharon. Nadie mencionó los nombres de los miles que murieron en esas mismas fábricas. Nadie habló de los contratos firmados con el régimen nazi, ni del dinero que fluyó de las minas hacia las cuentas suizas. La solemnidad del acto sirvió como sustituto de la verdad. El acero, una vez más, fue el material elegido para cubrir la culpa. En los archivos nacionales, los documentos relacionados con la familia siguen siendo objeto de estudio. Cada década se publican nuevos análisis, nuevas interpretaciones. Algunos historiadores aseguran que el verdadero poder de los Krupp residió en su habilidad para mimetizarse con cada gobierno. Monarquías, repúblicas, dictaduras, todos los sistemas encontraron en ellos un aliado útil. Su secreto no era la lealtad, sino la adaptación. Siempre estuvieron del lado del vencedor, incluso cuando ese vencedor cambiaba de bandera. En esa habilidad para sobrevivir a cualquier ideología se esconde la esencia del capitalismo moderno. A mediados del siglo XXI, un periodista alemán decidió escribir un libro sobre la herencia invisible del acero. Durante años, recorrió archivos, entrevistó a descendientes, visitó fábricas abandonadas. Descubrió que muchas de las propiedades que habían pertenecido a la familia seguían en manos de empresas vinculadas al conglomerado. Los nombres habían cambiado, pero la estructura era la misma. Al publicar sus hallazgos, el libro causó una breve polémica. Algunos medios lo celebraron como una obra necesaria. Otros lo calificaron de ataque injustificado contra el orgullo industrial del país. Al cabo de unos meses, la conversación se desvaneció. El libro quedó relegado a las estanterías de las bibliotecas universitarias. La historia, una vez más, había sido absorbida por la indiferencia. En Essen, la ciudad que vio nacer al imperio, los jóvenes caminan por calles que llevan nombres de empresarios, ingenieros y benefactores. El nombre Krupp aún figura en algunos edificios antiguos, en placas desgastadas por la lluvia. Pero para la mayoría de los habitantes, esas letras no significan nada. Son parte del paisaje urbano, como las farolas o los adoquines. Nadie siente orgullo ni vergüenza, solo distancia. El pasado se ha convertido en una textura sobre la que se construye el presente, sin que nadie repare en su origen. En una de las antiguas plantas, convertida ahora en centro de innovación, los empleados trabajan rodeados de pantallas y ordenadores. El aire huele a café y a plástico nuevo, no a humo ni a hierro. En una de las paredes cuelga una fotografía en blanco y negro de los primeros trabajadores del siglo XIX. Los rostros son duros, las manos gruesas, las miradas fijas. Ninguno sonríe. Los empleados modernos, al pasar, apenas la miran. Para ellos, es una decoración más. El pasado industrial se ha convertido en estética. La dureza del trabajo ha sido reemplazada por la suavidad del diseño. Mientras tanto, en los centros de decisión económica del mundo, el poder sigue concentrado en pocas manos. Las corporaciones herederas de los viejos imperios manejan presupuestos que superan los de muchos estados. Sus decisiones pueden cambiar el destino de millones. Los nombres de sus directivos son poco conocidos, sus rostros casi invisibles. El anonimato es la nueva forma del poder. La historia ha demostrado que la discreción garantiza la supervivencia. Los Krupp lo aprendieron temprano, y el mundo moderno lo perfeccionó. Sin embargo, hay algo que el tiempo no ha podido borrar del todo: la fascinación. La figura del magnate, del industrial visionario, del hombre que construye un imperio desde la nada, sigue ejerciendo un extraño magnetismo. Las series, las películas y los documentales recrean sus vidas con un tono casi épico. El espectador admira su ingenio, su ambición, su capacidad para desafiar al mundo. Pocas veces se detiene a pensar en el costo humano de ese éxito. En la pantalla, los hornos brillan como símbolos de grandeza, no de horror. Así es como la historia se transforma en espectáculo, y el dolor en entretenimiento. El relato de los Krupp encarna esa contradicción. Es una historia de progreso y de destrucción, de innovación y de crueldad, de riqueza
y de silencio. Su legado está en los cimientos de las ciudades modernas, en los trenes que recorren Europa, en las estructuras que sostienen hospitales y rascacielos. Pero también está en la memoria de los que murieron construyendo esas estructuras. Cada barra de acero es una página de una historia que el mundo prefiere no leer. En algún lugar, quizás en un almacén olvidado o en un archivo aún sin catalogar, deben existir cartas, diarios, planos con anotaciones a mano, documentos que muestran el rostro humano detrás del engranaje económico. Tal vez un día alguien los encuentre y vuelva a contar esta historia desde otra perspectiva, no desde la grandeza ni desde la culpa, sino desde la verdad. Mientras tanto, el acero sigue ahí, silencioso, inmutable, sosteniendo los sueños de una humanidad que todavía no ha aprendido a mirar lo que construye sin destruir algo a cambio. El tiempo, que todo lo transforma, ha convertido el apellido Krupp en un eco. Ya no pertenece a nadie, pero su sombra está en todas partes. Su historia demuestra que las dinastías no desaparecen cuando se extingue la sangre, sino cuando el mundo entero adopta sus principios sin cuestionarlos. Y eso, en cierto modo, ya ha ocurrido. El espíritu de la familia vive en cada empresa que privilegia la ganancia sobre la ética, en cada gobierno que protege al poder económico, en cada sociedad que mide su valor por su capacidad de producir. Esa es la inmortalidad del acero. Bajo la apariencia de modernidad, el mundo sigue siendo un reflejo del siglo XIX, un espacio donde el progreso se confunde con la dominación. Los Krupp solo fueron los primeros en entenderlo. Los demás simplemente seguimos su ejemplo. El siglo siguió avanzando y el mundo pareció alejarse de las viejas fábricas. Las ciudades se llenaron de cristal, de pantallas, de redes invisibles que transportaban información en lugar de humo. Pero aunque las chimeneas se apagaran, el acero seguía siendo el esqueleto del mundo. Los puentes, los trenes, las torres, los barcos y hasta los satélites dependían de ese mismo material que los Krupp habían convertido en símbolo de poder. El planeta entero era, sin saberlo, una extensión de su legado. Los nuevos ejecutivos hablaban con orgullo del papel de la compañía en la economía moderna. En sus discursos aparecían palabras como innovación, sostenibilidad y cambio climático. Pero detrás de esas promesas seguía existiendo la misma lógica de siempre: crecer, producir más, dominar el mercado. La humanidad había refinado su lenguaje, pero no su ambición. La ética se había convertido en una estrategia, la responsabilidad en una herramienta de imagen. Lo que en el siglo pasado fue propaganda, hoy se llamaba marketing. La historia, sin embargo, continuaba repitiéndose bajo otro tono. En una conferencia internacional sobre desarrollo industrial, un orador mostró una proyección de las infraestructuras más grandes del planeta. Carreteras que cruzaban desiertos, túneles que atravesaban montañas, rascacielos que se elevaban más allá de las nubes. En la pantalla, los logotipos de las empresas que los habían construido aparecían uno tras otro, entre ellos el de ThyssenKrupp. Nadie en la sala hizo una pausa para recordar lo que ese nombre significaba. Todos aplaudieron la innovación y la eficiencia. Era un homenaje al progreso, pero también, sin quererlo, una reverencia al olvido. En Essen, algunos historiadores continuaban reuniendo fragmentos de archivos, documentos viejos, cartas familiares, informes de fábricas. Entre ellos, encontraron registros contables que detallaban pagos realizados durante los años de guerra. Cantidades exactas, nombres de intermediarios, fechas precisas. Nada de aquello había desaparecido realmente. Simplemente dormía bajo capas de silencio. Uno de esos investigadores escribió en su cuaderno una frase breve: el acero no miente. Y era verdad. Los documentos, las herramientas, los restos de las fábricas contaban una historia más honesta que los discursos. La materia conserva lo que la memoria humana intenta olvidar. El legado de los Krupp ya no pertenece solo a Alemania.
Su influencia, diluida en la globalización, se reparte entre accionistas anónimos de todos los continentes. Cada vez que una empresa busca consolidar un monopolio, cada vez que un gobierno se rinde ante los intereses de los mercados, el espíritu de aquella dinastía revive. No es necesario un apellido para perpetuar una forma de pensar. La idea del beneficio por encima de todo se ha convertido en un idioma universal. Los descendientes de los viejos magnates ya no necesitan gobernar desde una mansión. Gobiernan desde los números, desde algoritmos, desde decisiones que parecen técnicas, pero que siguen dictando el destino de millones. En una entrevista, una joven ingeniera que trabajaba para la compañía afirmó que la historia era importante, pero que lo esencial era mirar hacia adelante. Dijo que el pasado debía servir como lección y no como carga. Sus palabras fueron aplaudidas y repetidas en los medios. Nadie la culpó por su visión práctica. Había nacido en un mundo donde las heridas se cubren con eficiencia. Sin embargo, su discurso reflejaba el triunfo absoluto de la idea original de los Krupp: convertir la historia en una herramienta para justificar el presente. En los años posteriores, la compañía amplió su influencia en la industria aeroespacial. Fabricó piezas para cohetes, para estaciones orbitales, para misiones que exploraban el espacio profundo. El acero de Essen viajó más allá del planeta. Las estructuras que un día sirvieron para fabricar cañones, ahora sostenían satélites y módulos espaciales. Parecía un símbolo de redención. Lo que antes destruyó, ahora ayudaba a descubrir. Pero la lógica detrás seguía siendo la misma. La carrera espacial se convirtió en otro campo de competencia económica, en un negocio más dentro de la eterna lucha por el dominio tecnológico. Mientras tanto, los historiadores debatían sobre el papel moral de las empresas. Algunos defendían la idea de que el progreso, por muy imperfecto que fuera, había terminado beneficiando a la humanidad. Otros sostenían que la prosperidad construida sobre la injusticia nunca puede considerarse un triunfo. En esos debates, los nombres de los Krupp surgían una y otra vez, como una herida que el tiempo se niega a cerrar. No eran ya un símbolo de Alemania, sino un espejo del mundo entero. Representaban la pregunta que ninguna civilización ha logrado responder: ¿puede existir el poder sin culpa? El acero se convirtió en metáfora del alma humana. Duro, resistente, moldeable al calor, pero imposible de romper por completo. En cada guerra, en cada crisis, en cada reconstrucción, reaparecía, se fundía, se transformaba, tomaba nuevas formas, pero nunca desaparecía del todo. Así es también la memoria del poder. Puede cambiar de rostro, de idioma o de bandera, pero sigue siendo la misma energía que impulsa a unos pocos a dominar a los demás. En una exposición contemporánea sobre la historia industrial europea, una de las salas estaba dedicada a la transformación de las viejas fábricas en espacios culturales. Los visitantes podían caminar entre maquinarias gigantes iluminadas con luces suaves. En una pared, una frase en letras metálicas resumía el mensaje de la muestra: del fuego nace el futuro. Los visitantes tomaban fotografías, sonreían, compartían las imágenes en las redes sociales. Nadie parecía notar que esa frase era una ironía sin intención. El fuego del que hablaban no era solo el del progreso, sino también el de la destrucción. El futuro que celebraban estaba construido sobre el dolor de quienes lo forjaron. Fuera del museo, el aire era frío. Las calles modernas, limpias y silenciosas, contrastaban con las imágenes de archivo que aún circulaban en los documentales. Essen se había convertido en un símbolo de transformación, un ejemplo de cómo una ciudad industrial puede renacer. Pero en las noches de invierno, cuando el viento sopla desde el valle, los habitantes aseguran que aún puede escucharse un rumor metálico que se mezcla con el sonido de los trenes. Es el eco del pasado, un recordatorio de que la historia nunca desaparece del todo, solo cambia de tono. La historia de los Krupp no es una fábula moral, ni una advertencia aislada. Es la demostración de que la humanidad tiende a olvidar lo que le incomoda y a admirar lo que la impresiona.
Los mismos mecanismos que impulsaron el auge de aquella familia siguen actuando hoy, disfrazados de progreso, de tecnología o de innovación. Y tal vez por eso su historia sigue siendo relevante, porque no terminó. Continúa en cada decisión económica que sacrifica la ética por la ganancia, en cada discurso que justifica el poder como si fuera destino. El acero, que alguna vez fue el arma del dominio, se ha convertido en su símbolo silencioso. Es la materia que sostiene el mundo y al mismo tiempo lo condena a repetirse. Los edificios crecen más altos, los trenes corren más rápido, las fábricas producen con más precisión, pero la pregunta esencial sigue intacta. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano antes de que su ambición lo consuma? La historia de los Krupp, con todos sus nombres, sus logros y sus crímenes, no busca una respuesta definitiva. Solo deja una huella tan profunda como la del acero en la tierra, una marca que el tiempo no logra borrar. Y mientras las ciudades sigan levantándose sobre esa huella, su historia seguirá viva, esperando a que alguien se atreva a mirarla sin desviar la mirada. El siglo avanzó hacia una etapa donde las fronteras entre lo humano y lo tecnológico comenzaron a difuminarse. Las máquinas pensaban, los algoritmos decidían, y la materia, una vez dominada por el fuego, ahora obedecía a la lógica del código. Sin embargo, incluso en esa nueva era digital, la historia del acero seguía presente, oculta bajo las capas de datos que sostenían el mundo. Las estructuras físicas, los cimientos de los servidores, las torres de comunicación, los satélites que orbitaban el planeta, todos compartían una misma herencia. Estaban hechos con el mismo material que un día moldearon los Krupp. El acero de las fábricas de Essen, el que había sostenido cañones y locomotoras, ahora sostenía la red invisible de la civilización moderna. En las oficinas del conglomerado global, los directivos hablaban de inteligencia artificial, de robótica, de automatización. En sus palabras resonaba una promesa de un futuro más eficiente, más limpio, más justo. Pero detrás de esa narrativa permanecía el mismo impulso que había guiado a sus antepasados: la necesidad de controlar. El progreso, en apariencia, era el nuevo ideal moral, una forma elegante de justificar la dominación. Lo que antes se imponía con el hierro, ahora se imponía con la tecnología. Y aunque los instrumentos cambiaran, la lógica no lo hacía. La historia del acero se repetía, solo que bajo una superficie brillante y digital. Un día, un documentalista decidió filmar una serie sobre el origen de los imperios industriales. Viajó a Essen con su equipo, recorrió los restos de las antiguas plantas, grabó las sombras de las chimeneas convertidas en esculturas, las paredes corroídas por el tiempo. En una de las grabaciones, su voz narraba que todo lo que hoy sostiene el mundo moderno, desde un puente hasta un ascensor, proviene de una misma idea: la idea de transformar la materia en poder. Mientras hablaba, el sonido del viento entre los hierros viejos parecía acompañar la frase como una advertencia. El documental se estrenó en un festival internacional, fue aplaudido por su belleza visual, pero pocos se detuvieron a pensar en su mensaje. La historia de la familia Krupp volvía a convertirse en espectáculo. En la Universidad de Bochum, un grupo de estudiantes preparaba una tesis sobre ética corporativa. Entre sus fuentes, analizaron la evolución de las grandes empresas alemanas del siglo XX al XXI. Cuando llegaron al capítulo dedicado a ThyssenKrupp, notaron algo que los inquietó. Los informes de sostenibilidad y de responsabilidad social hablaban con precisión sobre reciclaje, eficiencia y bienestar laboral, pero no mencionaban ni una sola vez los orígenes de la compañía. El pasado estaba completamente ausente. Los jóvenes entendieron entonces que el olvido no es un accidente, sino una estrategia. El silencio se había convertido en una herramienta de supervivencia tan poderosa como el acero mismo. En los noticiarios, la empresa aparecía constantemente asociada a grandes innovaciones. Desarrollaban ascensores sin cables, sistemas magnéticos de transporte, estructuras diseñadas para soportar huracanes. Su acero era sinónimo de seguridad y progreso. Pero en las esquinas de la historia
seguía viva la memoria de lo que ese acero representó. Algunas asociaciones civiles exigían que la compañía participara activamente en proyectos de memoria y reparación. Querían que cada innovación estuviera acompañada por un reconocimiento explícito del pasado. Sin embargo, el mundo moderno rara vez se detiene a mirar hacia atrás. En un sistema que se mueve al ritmo de los mercados, el recuerdo se considera una distracción y la culpa una pérdida de tiempo. En el archivo municipal de Essen, una historiadora anciana continuaba clasificando documentos relacionados con la familia. En una carta escrita en 1886, Alfred Krupp se dirigía a uno de sus socios con una frase que parecía resumir su filosofía: «Quien controla el acero, controla el destino». Aquella afirmación, escrita con tinta sobre papel amarillento, parecía aún vigente más de un siglo después. La mujer sonrió con tristeza. Sabía que esa sentencia se había cumplido, aunque no de la manera que su autor imaginó. El acero no solo controlaba el destino de las guerras, sino también el de las sociedades enteras que dependían de él para sobrevivir. Fuera del archivo, el mundo seguía su curso. Los mercados fluctuaban, las tecnologías cambiaban, las ciudades crecían. En los rascacielos del siglo XXI, miles de personas trabajaban sin saber que los pilares que sostenían esos edificios tenían una genealogía que se remontaba a la época de los imperios. Cada viga, cada tornillo, cada estructura era un fragmento de historia. El acero era la memoria material del planeta, una memoria que no necesitaba palabras. Los edificios modernos eran, en cierto sentido, monumentos inconscientes a la ambición humana. El nombre Krupp, aunque borrado de los registros familiares, persistía en la arquitectura, en la ingeniería, en la economía. No como un apellido, sino como una idea que se había vuelto universal. En los foros empresariales, los ejecutivos hablaban con naturalidad de resiliencia, de visión estratégica, de continuidad. Sin saberlo, repetían los mismos principios que habían guiado a la familia durante siglos. La historia se había vuelto un manual, y el poder, una ciencia exacta. Cada crisis era una oportunidad, cada caída, un ensayo de resurrección. Los antiguos magnates del acero habrían sonreído al ver cuán bien había aprendido el mundo su lección. En un rincón del planeta, en un país del sur, una fábrica moderna producía componentes para energía eólica. Sus turbinas se fabricaban con una aleación especial de acero que había sido patentada por el conglomerado alemán. En las paredes de la planta, los trabajadores habían colgado carteles con mensajes motivacionales sobre el futuro y la sostenibilidad. Nadie sabía que aquel material tenía una historia que se remontaba a 4 siglos atrás. Las manos que ahora moldeaban el acero eran distintas, pero el propósito era el mismo: mantener la rueda del progreso girando sin detenerse nunca. Mientras tanto, en una conferencia académica, un filósofo planteó una idea inquietante. Dijo que el verdadero poder de las dinastías no reside en su riqueza, sino en su capacidad para convertir su moral en la moral del mundo. Cuando el pensamiento de una familia se convierte en el pensamiento común de toda una civilización, entonces esa familia nunca muere. Sus ideas viven en cada decisión cotidiana, en cada ley, en cada empresa. El público guardó silencio. Nadie supo cómo responder. En esa frase se resumía todo lo que la historia de los Krupp representaba. No una saga familiar, sino una forma de entender la vida. El día en que se cumplió el aniversario número 500 del nacimiento del primer Arndt Krupp, una cadena de televisión emitió un reportaje especial. Mostraba la evolución de la empresa desde sus inicios hasta la actualidad, con música solemne y un tono de admiración. Se hablaba de su papel en la economía, de su capacidad de transformación, de su contribución a la tecnología. En ningún momento se mencionaron las víctimas ni los crímenes. El relato, cuidadosamente construido, presentaba a la familia como pionera, como símbolo del esfuerzo humano. El acero se convertía, una vez más, en un relato heroico, y al final del programa,
Una frase en la pantalla resumía todo. Algunos nombres se apagan, pero su obra permanece. La historia se cerraba con una sonrisa televisiva, con luces y con aplausos. Pero en el silencio posterior, fuera del estudio, la realidad seguía pesando. En el fondo, nada había cambiado. El acero, ese material eterno, continuaba sosteniendo tanto los sueños como los errores de la humanidad. Y bajo cada edificio que se alzaba hacia el cielo, seguía resonando el mismo eco que comenzó hace siglos, cuando un comerciante compró tierras durante una peste y descubrió que en el miedo de los otros podía encontrar su fortuna. Así termina, o tal vez continúa, la historia del acero que nunca se enfría. Una historia que atraviesa el tiempo, las guerras y los nombres. Una historia que enseña que el poder no muere, solo se transforma, igual que el metal que sostiene el mundo. En el siglo venidero, cuando el planeta ya no mida su poder en fábricas, sino en energía y en datos, el eco del acero seguirá presente. Quizá nadie recuerde el nombre de los Krupp, quizá las bases de datos lo reduzcan a una referencia histórica o a una nota de museo, pero su modo de ver el mundo sobrevivirá. La misma mirada que observa una crisis y ve en ella una oportunidad, la misma lógica que transforma el dolor en negocio, seguirá dirigiendo a los imperios del futuro. El acero ya no será tangible, será invisible, hecho de información y algoritmos, pero su peso moral seguirá siendo el mismo. Las nuevas corporaciones hablarán de innovación, de justicia climática, de cooperación global, mientras consolidan monopolios en cada rincón del planeta. Hablarán del bienestar de la humanidad, como los antiguos magnates hablaban del progreso nacional. Las palabras cambiarán, los conceptos se actualizarán, pero el principio permanecerá idéntico. Quien domina los medios de producción, domina el destino de los demás. En el siglo XVI lo hacía con tierras, en el XIX con hierro, en el XX con armas y en el XXI con información. La continuidad de esa idea es la herencia más duradera de la familia Krupp. En las universidades del futuro, los estudiantes de historia económica leerán sobre ellos como se lee sobre las dinastías legendarias. Algunos los verán como pioneros, otros como villanos, y la mayoría los considerará simplemente inevitables, porque toda época necesita un símbolo del poder que la sostiene. Habrá quienes digan que el acero fue solo una metáfora, que la verdadera materia de los Krupp era el control. Control del tiempo, del trabajo, del miedo. Y es ese control lo que sobrevive cuando las estructuras materiales se oxidan y los nombres se desvanecen. En una exposición digital que conmemora la historia industrial de Europa, un holograma reproduce el rostro de Alfred Krupp. Su voz, reconstruida con tecnología, repite frases tomadas de sus cartas y discursos. Habla del deber, del esfuerzo, del orgullo de construir una nación fuerte. Los visitantes escuchan con atención y algunos sienten admiración, otros incomodidad. Pero todos coinciden en algo. El personaje parece contemporáneo. Sus palabras podrían salir de la boca de cualquier líder moderno. Es entonces cuando la historia deja de parecer un recuerdo y se convierte en un espejo. Mientras tanto, en un pequeño pueblo donde alguna vez funcionó una mina del conglomerado, los descendientes de antiguos trabajadores han formado una asociación cultural. Cada año organizan una ceremonia silenciosa para recordar a los que nunca regresaron. No hay discursos ni cámaras, solo colocan flores en el suelo y guardan unos minutos de silencio. Luego se marchan, conscientes de que su gesto no cambia el pasado, pero impide que el olvido sea total. Esos actos mínimos son la resistencia que equilibra la balanza del tiempo. El poder construye monumentos, pero la memoria se preserva en gestos pequeños. Los archivos digitales conservan millones de documentos sobre la historia de la empresa. Contratos, memorias, balances, correspondencias. El acero, que alguna vez fue tangible, ahora existe también como información almacenada en servidores que giran sin descanso. Allí, entre líneas de código, siguen escritos los nombres y las cifras que definieron siglos de historia.
Los ingenieros que mantienen esos servidores no lo saben, pero en sus manos guardan el eco de una civilización entera. Cada bit es una chispa de ese fuego que comenzó hace 500 años en el taller de un comerciante que creyó que podía moldear el mundo con sus manos. El futuro tal vez no se forje en hornos, pero seguirá necesitándolos como metáfora. El fuego continuará siendo símbolo de creación y de destrucción, de esperanza y de castigo. En las nuevas ciudades, hechas de materiales inteligentes, el acero seguirá siendo el corazón invisible que las mantiene en pie. Las torres se elevarán más alto, los trenes serán más rápidos, los cielos estarán llenos de máquinas, y aunque la humanidad se mire a sí misma como una especie distinta a la que fue, seguirá habitando los cimientos de esa antigua ambición. Habrá quien, dentro de muchos siglos, descubra un fragmento de una viga, una pieza de una locomotora, una marca grabada con el emblema de la compañía. Quizá no entienda su origen, quizá solo vea un trozo de metal oxidado, pero ese fragmento contará la historia de cómo los hombres convirtieron la guerra en negocio y el negocio en progreso. Contará también cómo, a pesar de todo, la humanidad siguió adelante, porque incluso, dentro de la ambición más oscura, siempre hay una chispa de creación. Es esa chispa la que ha permitido sobrevivir, la que ha hecho posible reconstruir después de cada desastre. En un ensayo, antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. Publicado por un filósofo del siglo XXII, se afirma que el mayor legado de los Krupp no fue el acero, sino la normalización del poder económico como fuerza moral. Antes de ellos, el dinero era una herramienta. Después de ellos, se convirtió en un principio. La sociedad entera adoptó la lógica de la rentabilidad, como si fuera una ley natural. Y aunque el mundo cambie de forma, esa ley invisible seguirá guiando las decisiones colectivas. La herencia de los Krupp, dice el filósofo, no está en los edificios que levantaron, sino en las ideas que ya nadie se atreve a cuestionar. A veces, cuando el cielo se oscurece sobre el valle del Ruhr, los rayos del atardecer se reflejan en los restos metálicos de las viejas fábricas. Las sombras alargadas de las grúas abandonadas se mezclan con las luces de las autopistas modernas. Es un paisaje donde el pasado y el presente conviven sin enfrentarse. El viento recorre los escombros como si buscara entre ellos una voz que aún no se ha apagado. Tal vez sea la del acero mismo, recordando que ninguna materia desaparece del todo, solo cambia de forma, igual que el poder, igual que la memoria. Y así, en un mundo que avanza hacia lo desconocido, la historia de los Krupp sigue latiendo bajo la superficie. No como una advertencia, ni como una condena, sino como una huella inevitable de lo que somos. Porque el acero, ese elemento que alguna vez fue símbolo de progreso y de destrucción, se ha convertido en la metáfora definitiva de la humanidad. Duro, brillante, resistente y al mismo tiempo frágil ante su propia arrogancia. La historia no termina donde creemos, termina cuando aprendemos a reconocerla en nosotros mismos. Y quizá ese sea el último eco del acero, el que no resuena en fábricas ni en cañones, sino en la conciencia de cada generación que hereda, sin saberlo, el peso de los siglos. Allí, en ese punto invisible donde la ambición y la memoria se confunden, continúa la historia. Una historia que no muere, porque está escrita en el mismo material con el que se sostiene el mundo. En los últimos años de ese mismo siglo, cuando la tecnología haya borrado casi todas las huellas visibles del pasado, la historia del acero se contará de una manera distinta. No será a través de los libros, ni de las fechas, ni de los nombres, sino a través de la arquitectura invisible que sostendrá la vida cotidiana. El mundo entero será una extensión de aquella idea inicial. Transformar la materia,
dominarla, convertirla en símbolo de progreso. Y aunque nadie lo diga en voz alta, la huella de los Krupp seguirá escondida en cada estructura, en cada puente, en cada mecanismo que funcione con la precisión del metal. Los archivos del futuro guardarán, entre millones de datos, la imagen de un hombre que en medio de una peste compró tierras y cambió el destino de su familia y de Europa. Su gesto se repetirá a lo largo de los siglos con otros rostros, con otras justificaciones. La historia se repetirá tantas veces que dejará de parecer historia para convertirse en hábito. Porque la ambición, cuando se disfraza de necesidad, deja de ser condenada y se vuelve virtud. Esa fue la verdadera enseñanza que los Krupp legaron al mundo. El acero se convertirá en recuerdo y en advertencia. Recordará que el progreso no es inocente, que cada avance tiene un costo y que las manos que construyen también pueden destruir, pero al mismo tiempo seguirá siendo la base sobre la que el ser humano edifique sus sueños. Ninguna civilización ha existido sin dejar cicatrices en la tierra, y ninguna ha sobrevivido sin un material que las sostenga. Los Krupp lo entendieron antes que nadie. El poder no necesita ser visible para perdurar. Los siglos pasarán y el nombre de la familia se desvanecerá en los márgenes de los documentos. Habrá nuevas dinastías, nuevas corporaciones, nuevos símbolos. Sin embargo, cada una de ellas repetirá la misma ecuación moral. Cuando un pueblo levante un edificio y celebre su altura, cuando una nación presuma de su fuerza industrial, cuando una empresa se declare invencible, allí estará el espíritu de aquellos hombres que creyeron que podían controlar la historia fundiendo hierro. No habrá estatuas ni retratos, pero su huella seguirá ahí, latiendo como una corriente eléctrica bajo la piel del planeta. En algún museo del porvenir, entre vitrinas de vidrio, se mostrará un pequeño trozo de acero ennegrecido. Nadie sabrá con certeza a qué máquina perteneció ni en qué época fue moldeado. Pero una placa explicará que ese fragmento proviene de las antiguas fábricas de Essen, lugar donde comenzó una de las mayores transformaciones de la historia moderna. Los visitantes se detendrán unos segundos, tomarán fotografías, leerán la descripción y seguirán su recorrido. Solo unos pocos, tal vez, sentirán un leve estremecimiento al imaginar cuántas vidas se fundieron junto con ese metal. Fuera del museo, el mundo continuará girando. Los trenes recorrerán rutas magnéticas, los edificios respirarán por sí mismos, los vehículos se moverán sin conductor. Todo parecerá distinto, pero la esencia será la misma. La humanidad seguirá confiando en la materia para sostener su futuro, sin recordar que esa materia fue también el instrumento de sus mayores errores. El progreso y el peligro seguirán siendo hermanos inseparables, como lo fueron en la época del acero. Quizá, en algún momento, alguien encuentre en los archivos digitales una frase escrita siglos atrás por un cronista anónimo. El acero no muere, solo cambia de forma. Tal vez esa frase se vuelva proverbial, un recordatorio de que toda creación humana lleva dentro una memoria. Porque en la historia del acero está también la historia de la humanidad. Su ambición, su ingenio, su ceguera y su deseo de permanencia. Y así, cuando el último edificio construido con ese material resista las tormentas del tiempo, cuando el último vestigio de una fábrica se convierta en polvo, quedará todavía la idea de que el poder puede nacer del fuego, de que la riqueza puede justificarlo todo, de que la materia puede ser más duradera que la conciencia. Esa idea, que comenzó en una peste y floreció en una guerra, se ha transformado en el alma invisible del mundo moderno. En el silencio final de la historia, cuando las voces se hayan apagado y solo quede el rumor del viento rozando el metal, el legado de los Krupp seguirá allí. No como un nombre, no como una familia, sino como un principio. Un principio que viaja desde los hornos del siglo XIX hasta los servidores del futuro, recordando que el progreso humano es tan brillante como el acero y tan frágil como la memoria. Porque el acero, como la historia, nunca se detiene. Y aunque cambien los siglos,
los lenguajes y las formas, siempre habrá alguien que lo moldee, que lo doblegue, que crea poder contener su fuerza. Pero el acero, al final, siempre regresa a su origen. Siempre recuerda lo que el hombre intenta olvidar. Siempre guarda, en su frío silencio, la verdad. Esa verdad es simple y eterna. Todo poder tiene un precio, y toda huella, por más profunda que sea, pertenece al tiempo. El fuego se apaga, los imperios caen, las familias desaparecen, pero la historia sigue girando, esperando que alguien escuche su eco. Ese eco metálico que aún resuena en las entrañas de la tierra y que susurra con la voz del acero, que el mundo todavía está hecho de la misma ambición que lo creó. Y cuando ese eco se pierda entre las ciudades del futuro, nadie recordará su origen, pero el mundo seguirá caminando sobre él, igual que ahora, igual que siempre, sin saber que bajo sus pies duerme la herencia de aquellos que fundieron la historia en metal y convirtieron el tiempo en una herramienta. Porque mientras exista una chispa de poder, una sombra de deseo o una mano que quiera moldear el destino, la historia de los Krupp, la historia del acero que no muere, continuará respirando, silenciosa e infinita, dentro del corazón mismo de la humanidad.